Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes. Hoy tenemos la muy importante visita en el programa del profesor Ricardo Sucre Heredia. Para la presentación de nuestro invitado, dejo con ustedes al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión convencional a través de las pantallas de Telecolor para toda Maracaibo y para todo el estado Zulia. Hoy vamos a tener un programa también de análisis, de reflexión y de escenarios para Venezuela en lo que queda del 2020 y lo que queda y lo que viene en el año 2021. Les recuerdo que lo mejor de este programa lo va a poder ver y lo va a poder leer a través del Servicio de Información Venezuela, sivenezuela.net, la página web del diario ¿Qué pasa?, quepasa.com.ve, la página web del diario La Verdad, laverdad.com, la página web del diario Versión Final, versionfinal.com.ve, la página web del diario Contraste, diariocontraste.com, y a través de somosnoticiacol.com. Hoy vamos a tener como invitado al doctor Ricardo Sucre Heredia. Él es politólogo summa cum laude de la Universidad Central de Venezuela, también es psicólogo social de la Universidad Simón Bolívar y también comunicador social de la Universidad Católica Andrés Bello. Con él vamos a repasar todos los escenarios que han dejado los últimos días en Venezuela, tanto el 6 de diciembre como la consulta popular. Pero antes que todo, profesor Sucre Heredia, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes por compartir con la audiencia del programa 8 Columnas y bueno, compartir con dos colegas, padre e hijo, en esta noble profesión del periodismo. Así que será un placer y un honor, bueno, poder aportar a las inquietudes que ustedes a bien tengan. Gracias, profesor. Hace horas concluyó la consulta convocada por el presidente de la Asamblea Nacional y líder de una importante porción de la oposición. Ya el pasado 6 de diciembre, el gobierno convocó las elecciones parlamentarias, se han elegido 277 nuevos diputados, y sobre la base de ambos procesos, ¿qué escenario ve el profesor Ricardo Sucre Heredia para este próximo 5 de enero, o mejor dicho, para lo que queda del año 2020 y ahora el 2021? Profesor, le escuchamos atentamente. Sí, bueno, Rafael, yo diría, para el 2021, yo diría que por lo que vimos el 6, por lo que vimos el día 12, yo creo que hay como dos líneas, pues. Yo pienso que la línea oficial, la línea del gobierno, bueno, va a ser, por supuesto, la instalación de la nueva Asamblea Nacional, pero creo que van a avanzar en una línea de sería una suerte de buscar una gobernanza, unos acuerdos básicos, tratar de que esa asamblea sea lo menos conflictiva posible. Creo que la idea del gobierno sería un espacio donde no exista mayor conflicto, donde no existan mayores rupturas, tratar de mostrar, bueno, aquí el país se está de alguna manera institucionalizando, vamos a utilizar esa expresión, está tomando forma ya el Parlamento, los debates. Entonces creo que van a creo que la línea, la orientación inicial va a ser esa, no una asamblea aplanadora, a pesar de que tienen los números y no descarto que más adelante eso pueda suceder, pero creo que la entrada inicial va a ser, bueno, vamos a tratar de buscar una asamblea que no sea del PSV imponiéndose, sino tratar de buscar un cierto juego político. Por supuesto, hay una distorsión ahí muy grande entre 250 y tantos parlamentarios frente a 21 de la oposición, pero creo que esa va a ser la dinámica. En el caso de la oposición, por lo que vimos ayer, y sobre todo por lo que han dicho sus voceros, Juan Guaidó principalmente, yo creo que la idea va a ser, bueno, ya de alguna manera obtuvimos una legitimidad en el público,
Entonces creo que ahorita sí se sienten con más seguridad para la tesis de la continuidad administrativa. Entonces creo que se avanzará en instalar el Parlamento también, el Parlamento que ya no es Parlamento porque, bueno, su periodo venció, pero se asumirá que es el Parlamento por la tesis de la continuidad administrativa. Entonces creo que vamos a una suerte de status quo como estamos ahorita, ¿no? Bueno, yo no diría con la misma fuerza, por supuesto, de 2019, de 2020, pero un poco en la lógica de una suerte de dualidad entre el gobierno y la oposición. Por supuesto, el gobierno con mucha más fuerza, pero la oposición nucleada alrededor de la Asamblea Nacional, bueno, creo que va a tratar de mantener la línea, la estrategia del 2019 y 2020, pues la dualidad del poder, la presión, el quiebre y la transición. Entonces creo que eso sería, así creo que vamos a arrancar el 2021. Profesor, ¿cómo vio usted a nivel político la consulta popular desde el 7, el 12, fue de manera presencial? ¿Qué resultados y cómo puede capitalizar la oposición esta consulta popular, digamos, en el retorno a la movilización en las calles de las personas convocadas por la Asamblea Nacional? Bueno, fíjate, a ver, yo, o sea, mi evaluación es positiva en el sentido que la consulta, sobre todo los números presenciales, porque en los números digitales yo tengo mis reservas, pues, y además para comparar, vamos a decir, dentro de Venezuela, porque los valores externos, bueno, vamos a decir, crean un ruido interno si lo quieres comparar, por ejemplo, con el 6 de diciembre. Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que fue positivo porque permitió constatar un apoyo de la oposición, es decir, un número de personas importantes. Yo diría que el número interno, que fueron 3 millones y tanto, un valor muy parecido a las primarias del 2012. Y bueno, es un piso, yo diría que es un piso importante que tiene, para decirlo quizás en una manera coloquial, pues la oposición pidió un corte de cuenta y bueno, tiene platica, pues hay platica en la cuenta. Ahora, para responder la pregunta, Rafael Ángel, bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué se hace con esa platica? Esa es la pregunta ahora. Y ahí vamos otra vez a un poco lo que hablábamos en la pregunta anterior. Si la oposición insiste pues en la estrategia de la dualidad, es decir, vamos a la asamblea, vamos otra vez a juramentar la asamblea, vamos otra vez a la presión, etcétera, me da la impresión de que esa platica se le va a diluir rápido. Creo que quedarán los más convencidos, que son los que apoyan, pero creo que un público importante pues no va a seguir o simplemente va a dejar eso. Ahora, si tú esa cifra tratas de, vamos a decir, canalizarla, no sé, como lo que hace un líder político. Bueno, vamos a llevar esto, vamos a plantear qué podemos hacer, cuál es nuestra estrategia, cuál es el rumbo que tiene que hacer la oposición, cómo conservo esto, cómo yo logro movilizar esto, articular esto en la sociedad. Entonces ahí pudieran ser los escenarios mucho más favorables a la oposición en términos de capacidad interna. Pero por lo que escuché ayer a Guaidó y lo que ha hablado recientemente, pues ya da por sentado la juramentación pues, de la Asamblea, que era lo que se esperaba. Honestamente, yo no esperaba otra cosa que se dijera, pero sí esperaba que al menos pudiera plantearse una revisión de la estrategia de la presión y del quiebre, pero tengo la impresión que no se va a hacer. Entonces, yo diría, bueno, ese número va a estar allí, pero pensaría en los más convencidos, en los que estén en esa estrategia, pero sí se va a perder mucho de ese corte de cuenta, esa platica que se vio ayer, se va a perder mucho esa fuerza con esa estrategia. Bueno, esa platica, como usted dice, se puede diluir. Quiero su opinión en torno a lo que ya es un anuncio por parte del señor Guaidó de lo de la continuidad administrativa del Parlamento, que yo no termino de encontrarle el sustrato legal a eso, de juramentarse, etcétera, etcétera. ¿Cuál se pudiera considerar eso una ruta política viable? No, honestamente no la veo por eso, por lo que un poco comentamos en la pregunta anterior, Rafael, porque siento, bueno, más allá de lo legal, pues más allá de la discusión legal, como tú dices, si tiene un sustrato, no lo tiene, yo pienso que no lo tiene, por más que se quiera justificar. Sí, yo no se lo veo, yo no se lo veo. Sí, yo no, por más que se quiera decir, bueno, tienes un
llamar, entonces como no hay elecciones, entonces, o como no son confiables, entonces, bueno, sigue el Parlamento. Pero con esa lógica, pudiéramos decir entonces que el Congreso de la República del 98 sigue vigente, porque, bueno, tampoco se ha respetado el principio de la proporcionalidad de la Constitución del 99, es decir, eso tiene sus debilidades. Pero políticamente el gran problema de eso es, bueno, cómo tú, vamos a decir, cómo tú vas a sostener esa estructura, que es lo que muchos llaman la dualidad del poder, en unas condiciones más adversas. Hasta el momento que estamos grabando o haciendo este programa, no he visto ningún apoyo internacional más allá de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos de la administración Trump, ni siquiera he escuchado vamos a decir, una posición de la nueva administración, que es la administración Biden. Entonces siento que tampoco va a tener un gran apoyo de los países, porque la actividad de ayer, si bien fue importante en términos de lo que hablamos, pues mostró una fuerza de la oposición, creo que también fue una actividad que tuvo mucho ruido, porque incluso gente de la propia oposición cuestionó las cifras, periodistas de la fuente electoral cuestionaron las cifras también. Entonces, bueno, eso se empañó un poco. Creo que la idea de manejar la percepción de la gran movilización, creo que no se dio. Entonces, no sé si los países, viendo eso, vayan a decir también que van a dar vamos a decir, un endoso nuevamente. No lo sé, algunos sí, otros no. Entonces, yo te diría que no es una ruta viable, pero es una ruta que la puede mantener, porque el gran problema, y quizás es una de las cosas positivas de la consulta de ayer, si la comparas con el 6 de diciembre, es que vamos a tomar los números como buenos, que fueron 6 millones y tanto. Eso es lo mismo que el 6 de diciembre. Es decir, también hubo una abstención entonces del 70%. Y quizás más porque ahí el padrón electoral es mayor, porque no hay un registro, no se decía que tenías que tener mayor de 18 años, sino entonces lo que eso revela es que la política en Venezuela la hacen minorías que se mueven, y el 70% por ese gran pueblo está en el medio. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo tú vuelves a hacer una política atractiva para las mayorías? Entonces, ahí está donde yo veo el problema. Es decir, ¿cómo tú logras mantener eso más allá de tus públicos? Sí, para tu público está bien, pero esas minorías están bien, están dolarizadas, no tienen problemas, no pasan lo que sufre el común. Entonces, pueden mantener una fantasía. El problema es que podemos mantener una fantasía. Y bueno, en el tiempo y la situación del país, por supuesto, seguirá en su status quo, la gente buscando cómo vivir, en fin, pues, entonces no creo que sea sostenible, ni me parece la mejor estrategia, pero veo que la oposición va a insistir en eso. Ahora, profesor Sucre, ¿no sirve la consulta popular como medida para la oposición el saber cómo está su base para un posible planteamiento de volver a la ruta electoral, puesto que en el año 2021 están convocadas elecciones regionales y municipales? ¿Le sirve la consulta popular para sentarse a analizar al G4 una posible vuelta a la lucha electoral? Bueno, Rafael Ángel, esa es una muy buena pregunta y ojalá sea así. Yo también pienso que la oposición debe entrar en esa ruta. O sea, en sencillo te diría, ¿qué debe hacer la oposición? Bueno, mira, debe negociar en la medida que pueda unas condiciones electorales, pero si tiene que participar, tiene que ir. Porque los números también del 6D y del 12D también te dicen que el gobierno se puede derrotar con sus reglas. Por supuesto, tienes que tener una planificación perfecta, porque en el caso del Parlamento eran circuitos, distribución, pero los números así, abuelo de pájaro, es lo que te dicen. El PSV solo, porque las alianzas cuentan, pero el PSV solo sacó 3.800.000, es decir, casi la misma o poquito más de lo que fue la presencia de la oposición ayer en su actividad presencial. Entonces estamos hablando, como te digo, de minorías que tienen 20, 30%. Entonces tienen que sumar más. Y ahí está el gran país. Entonces yo sí creo que sí. Ojalá hicieran eso. Ojalá, como tú dices, se sienten y digan, bueno, por estado, ¿cómo fue la participación por estado? Bueno, ¿dónde son los estados donde podemos tener más posibilidades? ¿Cuál fue la abstención en los estados del 6 de diciembre? Hacer un cruce, pues 6 de diciembre, 12 de diciembre, cifras previas y definir una estrategia. Pero por lo que estoy viendo, creo que no va a ser así. Pues creo que se va a insistir en, bueno, la transición, la junta de gobierno. Entonces,
me da la impresión de que eso, al menos en la posición del G4, no va a ser así. Al menos que hagan el giro al final, a mediados de año, mediados de año, pero me da la impresión que su público se los va a cobrar. Hoy te diría honestamente que no veo la oposición G4 en eso. A lo mejor Capriles, ese grupo lo hará y otros grupos lo harán. Pero ojalá hicieran eso que tú dices. Me parecería lo correcto, la estrategia más correcta en este momento. Profesor Ricardo Sucre Heredia, estoy muy atento a su análisis, muy interesante. Ayúdeme, por piedad humana, por los clavos de Jesucristo y las sandalias de Moisés. ¿Qué futuro le ve usted a la oposición el próximo año? ¿Usted cree que estos cristianos sean capaces de crear una coalición, una unidad para enfrentar el calendario electoral del 2021? ¿Qué necesita la oposición? ¿Necesita alguna vacuna, alguna medicina, alguna pastilla, algún jarabe? ¿Qué hay que hacer para que esos cristianos entiendan que deben unirse? Mira, por los clavos de Cristo pienso que no se van a unir. Honestamente, son dos visiones enfrentadas. Yo creo que más bien la consulta y el 6 de diciembre más bien se paró un poco porque se construyeron como eventos excluyentes. Quien fue al 6D, si eres de la oposición, es un traidor, es un colaboracionista, participó en la farsa. Entonces, yo lo que pienso, ¿qué tienen que hacer entonces, vamos a decir, para unirse? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, sencillamente yo creo que deberían intentarse hablar, pues al menos confrontar sus puntos de vista, aunque al final no lleguen a acuerdo. Es lo que yo pensaría, como tratar de confrontar sus puntos de vista. Pero hoy yo te diría que tengo la impresión de que se va a repetir un poco en el 2021, quizás lo que vimos este año, con la diferencia, como te digo, que puede haber otros grupos de la oposición que quieran participar. Por ejemplo, está la incógnita Capriles. ¿Lo hará o al final, como siempre pasa con Capriles, que plantea cosas y después se echa para atrás, pues se achanta, como decimos, pues? Entonces, no echa para adelante, pues. Entonces, pero pareciera que en esta ocasión sí, porque, bueno, las gobernaciones, a diferencia del Parlamento, el Parlamento, por supuesto, es muy importante porque es un poder, vamos a decir, pero las gobernaciones, bueno, oye, imagínate, no sé, que Guanipa fuese gobernador, vamos a decir, en el estado Zulia, como efectivamente ganó. Yo pienso que él debió haber aceptado su gobernación. Yo no sé si hubiese solucionado los problemas del Estado, pero estoy seguro que los zulianos tuvieran una voz con mayor potencia, al menos en sus temas, en sus asuntos. Entonces, son distintas las gobernaciones. Yo pensaría que el G4 no lo veo hoy, no creo que vayan a ir unidos, pero me da la impresión que quienes quieren ir a elecciones a gobernadores van a ser más fuertes que los que hoy fueron a las parlamentarias. Es la impresión que yo tengo. Bien, estamos conversando con el politólogo Ricardo Sucre Heredia. Vamos a ir a la pausa y al retorno cerramos este programa a 8 columnas. Hacemos un análisis, una reflexión sobre el 6 de diciembre, sobre el 12, la consulta popular y lo que viene para nuestro país en el año 2021 para la oposición y para el gobierno de Nicolás Maduro. Una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Cerramos nuestro programa a 8 columnas. Qué interesante. Voy a hacer esta pregunta, ojalá pueda formulársela correctamente. A ver, el G4 del G4, ¿verdad? Solo tiene tarjeta para participar en las elecciones a gobernador del partido Nuevo Tiempo. Le pregunto, ¿qué cree usted va a pasar con los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, en cuanto a que no tienen tarjetas, sus directivas están intervenidas, se nombraron personas afectas al gobierno? ¿Cuál va a ser el futuro de estas tres importantísimas organizaciones de Venezuela? ¿Cuál va a ser el futuro del partido Nuevo Tiempo, que teniendo tarjeta está pegado
al futuro y como que se va a tirar al barranco con estos tres partidos y van a desaparecer porque todo indica que si los partidos políticos, estos cuatro grandes movilizadores, no vuelven a la ruta electoral, van a desaparecer. Sus militantes se van a ir, se van a dispersar, se van a inmovilizar. Este escenario, ayúdeme a entenderlo. ¿Y qué va a pasar con los llamados alacranes que ahora tienen, que no triunfaron en el 6 de diciembre? Se esperaba por lo menos 50, 60 diputados que serían un nuevo polo de la oposición, pero esa minúscula representación no da fuerzas para percibirlos como un polo opositor. Guaidó con su plan misterioso y sus parábolas. En fin, ¿cómo ve ese gran mapa, profesor Heredia? Mira, vamos a comenzar por la primera parte de los partidos que preguntabas. Ahí yo te diría que los que yo veo, vamos a decir, que los partidos que yo veo que de alguna manera van a perder fuerza, vamos a decir, en términos legales, pues es Voluntad Popular y AD. Voluntad Popular porque creo que el gobierno lo ve, el gobierno lo percibe como un partido subversivo, como un partido insurreccional. Posiblemente el año que viene hay que recordar que el fiscal general solicitó al TSJ una precisión sobre Voluntad Popular. Posiblemente el Tribunal Supremo decida en los términos que planteó el fiscal, es decir, al mejor ese partido o lo anulan o lo disminuyen más o le dan más fuerza al partido que crearon, al partido, vamos a decir, que intenta imitar a Voluntad Popular. Pero la Voluntad Popular, vamos a decir, de Leopoldo López, de Guaidó, de Freddy Guevara, esa no la veo en el baile, pues no la veo porque el gobierno percibe que es una organización subversiva. En el caso de AD, ahí hay un problema interesante que los ADECOS tendrán que resolver. Efectivamente, fue una dirección intervenida y se designó una directiva HOT que preside Bernabé Gutiérrez, muy criticado por sus compañeros que antes no dijeron nada, ahorita descubrieron todas las cosas de Bernabé Gutiérrez y las dicen ahora. Pero el hecho cierto es que ese partido sacó el 6 de diciembre más de 400.000 votos. Es decir, de alguna manera en el caso de AD hay una legitimación. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿se volverán a enfrentar Bernabé Gutiérrez y Ramos Alú? Porque Bernabé Gutiérrez dirá, bueno, yo tuve aquí una legitimación popular, un 7%, tú no estás fuera. O, como pasa en la política la inventó el diablo, dijo Carlos Andrés Pérez, cayetanamente se van a reunir para tratar de unificar ese partido. Pero por abajo, por abajito, como decimos, por abajito, la militancia, las bases, los cuadros. Entonces, AD va a estar en el baile. Y PJ, el caso de PJ, hay que recordar que cuando Capriles quiso postular para la Asamblea Nacional, el gobierno retiró la intervención. De hecho, el partido de Brito, el que llegó, es Primero Venezuela, no es Primero Justicia, intenta mimetizarse. Entonces, la tarjeta está allí. Si Capriles va y Capriles decide, yo creo que esa tarjeta pues va a ser habilitada para ese grupo. Y finalmente, bueno, un nuevo tiempo. Bueno, un nuevo tiempo tiene que definir cuál va a ser su posición en el 4, porque un nuevo tiempo evidentemente hoy está muy disminuido, pero es un partido de una vocación regional importante, un partido que trató de proyectarse. Entonces, si al final es el 4 decide no ir, por supuesto, un nuevo tiempo no va a ir, estoy seguro que no va a ir. Ahora, pero yo creo que un nuevo tiempo planteará, bueno, miren, señores, tenemos que definir una estrategia. Con los otros temas, con el otro punto, con los partidos que se llaman alacranes, ¿qué va a pasar allí? Yo pienso que allí los partidos que tienen más fuerza, que sacaron más votos allí, van a tratar de buscar un eje en las regionales, justamente por lo que tú dices, Rafael. No tienen la fuerza. Yo también pensé que iban a sacar 50 diputados. 50 diputados tampoco es que sea una gran cosa, porque eso es el 17% de la asamblea. Claro. Pero pensé eso. Pero yo también. Sí, porque en la primera noche se habló de 80 diputados. Y yo dije, caramba, una buena representación. Sí, yo también, pero bueno, yo creo que ellos, a quien veo yo ahí que pueden motorizar eso. El partido de Bertucci,
que sacó 200 y pico mil votos, COPEI, que sacó 200 y tantos mil votos, y AD, esos tres partidos, y bueno, Avanzada Progresista, pero Avanzada Progresista está como estática, en sus cientos y tantos mil. Pero yo creo que esos partidos van a tratar de ir aliados y van a ir a las regionales, porque saben que allí pueden construir, como tú dices, elementos para hacer una referencia o fuerza política. Entonces, el gran punto ahí es, bueno, van a ir separados dos oposiciones o las que van a ir se van a alinear. Eso todavía es la gran incertidumbre. Pero yo pienso que los partidos que entraron en la Asamblea que tienen fuerza van a ir. Y en el G4 creo que va a haber una discusión si se va o no, y tengo la impresión que Capriles quiere ir. Entonces, lo ideal sería que las dos oposiciones se unan para eso. Pero hoy, honestamente, si tú me preguntas, ¿se van a unir? Yo te diría que no. Pues yo diría que la oposición en la Asamblea Nacional irá con sus tarjetas, la otra irá con... Y bueno, veremos allí qué pasa. Pero lo ideal sería que se unan. Pues. Profesor, la oposición está entrampada. Me explico con la pregunta. El G4, con su narrativa de la comunidad internacional, de la presión y de las sanciones, tiene cómo explicarle a su militancia dura, que se vio el 12 de diciembre, bueno, volvemos a la lucha electoral. ¿Esto es posible para el G4 o el G4 está entrampado por su propia narrativa hacia la comunidad internacional de no tener elecciones hasta que Nicolás Maduro salga de la presidencia? Bueno, mira, eso es otra buena pregunta. Yo sí creo que están entrampados en parte toda esta situación es efectivamente por eso. Es decir, tú has construido, como tú dices, efectivamente, Rafael Ángel, han construido una narrativa, la narrativa de Stalin, de Mao, de Pol Pot, de Cuba, de Fidel, de Che Guevara, todo eso. Y por supuesto, la gente dice, bueno, si esa es la situación, por supuesto, esto no se resuelve con elecciones, esto se resuelve con una intervención armada de afuera, pues ni siquiera interna, sino externa. Están atrapados en eso. Efectivamente, yo no creo que tengan la fuerza para poderle decir a su público, mira, vamos a explorar otra cosa o vamos a sentarnos al menos a evaluar. Por los discursos que yo vi ayer, tanto de Freddy Guevara, de Guaidó, no, más bien es reforzar un poco lo que están haciendo. Entonces sí, yo no veo, yo creo que están entrampados. Pudieran dar el giro electoral porque los números tanto de ayer como del 6D te dicen, bueno, la oposición tiene una capacidad, y en unas condiciones como esta, imagínate en unas condiciones donde esa oposición se puede organizar, puede hacer su proselitismo, los partidos estén habilitados, o sea, el país, pues yo creo que el país respondería, pues. Pero no dan el paso por eso. ¿Cómo le dices tú ahora a tu base que tú tienes hablando años de todo eso? Bueno, ahora vamos a elecciones. Sí, logramos conseguir algunas condiciones, pero no las tenemos todas, pero tenemos que competir. Y bueno, eso supone reconocer al gobierno de Maduro si pierdes o no, o reconocerlo a medias, no sé, pero supone una serie de cosas que efectivamente han dicho que no iban a hacer. Y por supuesto, entonces es difícil pues salir. Yo no veo que tengan hoy la fuerza para eso. Yo creo que siguen entrampados y por eso pienso que van a seguir un poco haciendo lo mismo, esperando que pase algo, pues esperando a ver qué es lo que va a pasar. Confían mucho en la tesis que va a haber una implosión en el gobierno, la famosa tesis del quiebre o el quiebre militar. Entonces, no veo ahorita posibilidades. Pues tiene que haber una gran discusión, unos grandes liderazgos internos que puedan no hacer el cambio a lo mejor, pero por lo menos plantear el tema. Bueno, vamos a discutir sobre estrategias, pero tampoco veo ni siquiera eso. ¿Qué nivel de influencia supone usted pueda tener la nueva administración política en los Estados Unidos? ¿Usted cree que Biden, que el Partido Demócrata ratifique a Guaidó, ratifique el apoyo a Guaidó? ¿Cómo analiza usted la posición del nuevo gobierno de los Estados Unidos de instalarse el próximo 20 de enero? Ahí hay otra historia, ¿no? Increíble también. Increíble. Sí, mira, yo pensaría, a ver, yo pensaría que los Estados Unidos, ese nuevo gobierno, yo creo que va a hacer también un corte de cuenta. O sea, yo creo que ese gobierno va a decir, bueno, ¿dónde estamos parados en el caso venezolano? Creo que en segundo lugar van a tratar de buscar apoyos más amplios, es decir, menos unilaterales como Trump. O sea, yo creo que para el gobierno de Biden, creo que también la meta va a ser que se dé una alternancia en Venezuela. Quizás no vaya a ser
tan belicoso como fue Trump, con ese discurso tan vamos a decir, tan fuerte, pues, sí, ese discurso frontal, pues ese discurso gallito, pues ese gallito, pues. Sí, no, van a decir, bueno, sí, tiene que haber un cambio en Venezuela, pero creo que van a tratar de decir, bueno, vamos a hablar con aliados de Venezuela. Yo creo que Biden puede hablar con Cuba, porque yo pensaría que va a haber una distensión con Cuba, entonces pudieran hablar con Cuba, pudieran hablar con México, pudieran hablar con Argentina. Es decir, veo tratando de construir la posibilidad y por supuesto con el gobierno de Maduro. Fíjate que Maduro no ha sido, el ataque no ha sido muy frontal. Cilia en el debate más bien, Iris Varela, si recuerdan ese debate, Iris Varela, bueno, era la foforito, que si los Estados Unidos, Cilia fue un poquito más discreta. O sea, el gobierno también quiere... Correcto. Y quizás, yo no sé, ahí es difícil decir, ¿reconocerán o no a Guaidó? No lo sé. Lo que sí sé es que si no lo reconocen, no lo van a decir abiertamente. Eso sí lo tengo claro. O sea, no van a decir, ya dejamos de reconocer a Guaidó. Tal vez lo que suceda es como lo que estamos viendo ahorita, pues un silencio. Fíjate, como hablamos anteriormente, la oficina de Biden, la oficina del presidente electo, no ha dicho nada y pudiera decirlo, pudieran sacar un comunicado, caramba, la oficina del presidente electo Biden observa con mucha satisfacción que los venezolanos el día 12 se movilizaron por su democracia, los Estados Unidos está comprometido. No, fíjate que muchos países fueron distantes. Canadá dijo, estamos con el pueblo de Venezuela. No dijo, estamos con Guaidó, sino estamos con el pueblo de Venezuela. Noruega también lo dejó así. Bueno, estamos muy preocupados por los resultados. Japón también. Entonces, yo siento que los países a lo mejor no van a decir, no, ya no reconocemos a Guaidó, pero a lo mejor van a ver qué va a pasar y posiblemente a lo mejor le digan diplomáticamente o por canales, bueno, Guaidó, usted tiene que ponerse las pilas o no sé, o revisar su estrategia. Tengo la impresión que el grupo de Guaidó, la Asamblea Nacional, no tienen un canal directo de comunicación con los demócratas. Me da la impresión que todos lo apostaron a Trump. Entonces, bueno, eso también va a influir. Pero yo te diría que la nueva administración, la meta se va a mantener, es decir, bueno, sí, tiene que haber un cambio en Venezuela, pero creo que van a tratar de utilizar en extremo las vías diplomáticas y posiblemente las sanciones, a lo mejor algunas puedan ser flexibilizadas, pero creo que el tema de las sanciones se va a mantener como, vamos a decir, como arma, como recurso para ver si logran que el gobierno entonces diga, bueno, sí, está bien, yo me siento a conversar, a explorar esa vía. Pues entonces, así veo la nueva administración. Y en el caso, le repito la misma pregunta, pero para el tema de Europa, la Unión Europea, con el factor Leopoldo López en Madrid, articulando toda la comunidad europea para el tema de Venezuela. ¿Cómo lo ve para el 2021? Bueno, el punto allí es que la Unión Europea, a ver, yo creo su estrategia ha sido promover las negociaciones y bueno, han utilizado sanciones muy puntuales. Yo lo que siento es que la Unión Europea, yo pensaría que no van a cambiar esa línea. Posiblemente, bueno, ya lo dijo quizás España, que ha sido el vocero más descollante en esto. No, la Asamblea no la reconocen, pero tampoco siento que vayan a cerrar la puerta. Sí, yo creo que ellos van a insistir en que pueda lograrse una conversación para lograr una alternancia o una elección. Tal vez, quizás una cosa que sí puede ocurrir, es muy probable que ocurra, que la administración Biden es menos anti-Europa o menos contra Europa o más distante que Europa, menos distante de Europa como fue la de Trump. Posiblemente las dos hablen para, bueno, a lo mejor definir una estrategia más conjunta. Quizás lo que podamos ver, unas estrategias más conjuntas, ¿no? Hay que recordar que Borrell o la oficina señaló que sí, las parlamentarias no lo iban a reconocer, pero al mismo tiempo pidieron un mes para reflexionar qué van a hacer frente al nuevo escenario político. Es decir, no hay un reconocimiento automático a la Asamblea Nacional o a Guaidó. A lo mejor lo ratifican, es lo más probable. Uno diga, bueno, sí, ratificamos, pero no lo han dicho de entrada. Fíjate, no dijeron, seguimos, solamente lo hicieron Estados Unidos e Inglaterra, pero más nadie. Entonces, el problema que yo veo es que los países, tengo la impresión que dicen, bueno, mira, Maduro sí, la asamblea se hizo no con condiciones, etcétera, pero ahí está. Ese país está allí, hay una institucionalidad autoritaria, como tú quieres, pero está allí. Vamos a observar, vamos a tratar de coaligar esfuerzos, aliados de la región latinoamericana, la administración Biden, que parece más multilateralista, nosotros vamos a tratar de hacer peso, vamos a tratar a lo mejor de tocar aliados del gobierno, vamos a hablar
quizás el más aliado que pudieran hablar, porque Biden, ahí estoy seguro que va a ser una política distinta a Cuba. Bueno, vamos a tocar Cuba, vamos a tocar esos aliados, y bueno, y los aliados Argentina, México, que yo veo, para ver si es posible, no que haya simplemente, bueno, un canal de comunicación con el gobierno de Maduro. Y el Maduro dirá, bueno, le dirán, ¿usted quiere unas elecciones presidenciales? ¿Usted está dispuesto? Ahí veremos qué dice Maduro. Puede parecer una locura, posiblemente sean cosas que estén separadas, pero en sus últimas afirmaciones, fíjate que Maduro ha dicho algo que ha pasado por debajo de la mesa, a mi modo de ver. No creo que tenga nada que ver con lo que dije, pero bueno, la política, como hablamos, la inventó el diablo y suceden cosas inimaginables. Pero fíjate lo que dijo Maduro. Tenemos que construir el calendario electoral, y lo dijo en su programa con los colegas periodistas que lo entrevistaron en Miraflores, lo dijo con los colegas periodistas nacionales, construir el calendario electoral hasta el 2024, es decir, hasta el calendario presidencial. Yo interpreto eso, bueno, mira, vamos a sentarnos a conversar. Ahora, ¿entrará a Estados Unidos? ¿No entrará? ¿Entrará él? ¿Maduro estará enviando un mensaje? ¿No? Eso nadie lo sabe, pero creo que la lógica de la Unión Europea va a ser esa. Y Leopoldo López, bueno, creo que tratará de articular, pero los veo en la misma línea, pues. La presión, aunque en Colombia Leopoldo López dijo una cosa, el R2P, pero parece que después dijo el día siguiente lo contrario. Entonces, eso, lo que decía Rafael Ángel, la oposición está entrampada en un discurso, pues muy duro, entonces si modera, ya la ven débil, entonces tiene que volver a regresar. Pero lo siento que si no logran articularse con una estrategia más amplia, bueno, van a seguir, sí, Leopoldo López lo recibirá, seguirá visitando mandatarios, pero seguirá como estamos ahorita. El tiempo pasa inexorablemente. Eso es correcto. El país sigue en una hiperinflación, la economía está acabando. Bueno, hasta la moneda fue liquidada por esta situación económica. ¿Qué cree usted hará el gobierno ahora con todo el poder del mundo? El único poder que le faltaba era el poder legislativo y ya lo tiene. ¿Qué supone usted hará el gobierno? Con una mano logrará resolver los problemas económicos y con la otra cuadrando las elecciones hasta el 2024. Mira, en términos económicos, bueno, hay que partir de que este no es un gobierno, vamos a decirlo así, liberal, en el sentido de, bueno, pesos contra pesos. La economía, como pudiéramos entenderla, no sé, en un modelo uruguayo, que es un modelo de centro, o en modelos más de mercado. Ahora, lo que yo sí pienso que va a ser, bueno, lo que está haciendo ahorita, es decir, desde el año 2000, algunos politólogos hablamos del modelo chino-venezolano, y ya estamos en el 2020. Y ya en el 2000 hablamos un poco de eso porque veíamos esa orientación. Quizás Chávez la avanzó, la retrocedió. Yo pienso que Maduro está haciendo un ajuste además brutal, que está creando mucha desigualdad. Usted está en el mundo de los dólares, la vida es menos dura. Usted está en el mundo en bolívares, el mundo es horrible. Entonces, eso va a seguir, eso va a seguir. Y yo pienso que ahí el gobierno va a tener sus recursos, que ya lo han dicho, que es la ley antibloqueo. Entonces yo sí creo que el gobierno entregará empresas a privados, a lo mejor no lo dice mucho, ya lo está haciendo. Se dice que algunas empresas en Bolívar, por ejemplo, que expropiaron, se regresaron. Algunas filiales de Agropatria. Yo creo que eso lo va a hacer, va a tratar de mantener un poco lo que tiene y va a tratar efectivamente que la economía sea más abierta, de la economía sea un poco más competitiva. Por supuesto, dentro de un marco autoritario. Por eso la pregunta al inicio, esto no es un modelo checks and balance, pesos y contrapesos. Esto es un modelo autoritario dirigido desde una cabeza. Pero si no pensaría en lo económico, más controles, ese tipo de cosas. Yo creo que esa época, nadie puede decir, de esta agua no voy a beber, pero yo creo que esa época pasó. Pues yo creo que el gobierno se va a orientar a una apertura. Y quizás lo más preocupante de esa apertura es que, bueno, va a crear unas desigualdades tremendas que ya existen. Si tú eres pensionado, asalariado, profesores universitarios, como mi caso, somos los grupos más vulnerables que no tenemos la posibilidad de dolarizarnos tan rápido como otros grupos, mecánicos, plomeros, electricistas,
gente por cuenta propia, todo este grupo de emprendedores que va surgiendo, que pueden dolarizarse. Pero yo pensaría que eso es lo que va a hacer el gobierno. No veo más controles, sino va a buscar una apertura, un modelo, vamos a decir, un modelo chino a la venezolana, pues, con un control político hegemónico o con esa vocación. Yo no diría que todavía es hegemónico, pero con una vocación de control del Partido Socialista. Más o menos, sí. China a lo venezolano, pues nosotros somos el cachondeo nuestro, pues nuestro cachondeo, no es la cuestión china, la seriedad, esa cosa de planificación, sino el cachondeo venezolano. Como venga viniendo, vamos viendo, pero un modelo chino. No más preguntas, su señoría. Profesor, yo le quiero agradecer estos minutos con nosotros y brevemente una reflexión final. ¿Qué opina usted de lo que ha sido y de lo que viene para la figura de Juan Guaidó? ¿Cómo ve a Juan Guaidó para el año 2021 en lo político y en lo personal? Porque su figura parece que va a sufrir algún tipo de desgaste para este próximo año 2021. ¿Y qué debe hacer Juan Guaidó con la conducción de la oposición? Y muchas gracias por estos minutos con nosotros. No, mira, yo creo que la respuesta va a depender de él realmente, porque yo te diría así, si él sigue un poco como viene, o sea, en la misma cosa, lo escuché ayer, me parece un mensaje muy gastado, todo es la referencia al gobierno, que si no fue nadie a la Plaza Bolívar, entonces estaba solo, que si el dictador está solo, que ya derrotamos el fraude. Yo siento que si esa va a ser la tónica, bueno, él se desvanecerá en el tiempo, es lo que yo pienso, pues. Si sigue en esa tónica, pues quedará su grupito más cercano, a lo mejor aquí o a lo mejor fuera, en el exilio, no lo sé, pero creo que sin fuerza. Ahora, si él decide construirse como líder nacional, que es muy distinto, eso implica cambio de estrategia, cambio de discurso, cambio de tono, cambio de narrativa, una serie de cosas, cambio de aliados, no de aliados políticos, pues puede estar el G4, son los partidos, pero cambio de estrategas, de estrategia. Yo pensaría entonces que, bueno, puede tener un futuro político en el sentido de mantener al menos la coherencia o la cohesión de un sector de la oposición que está alineado a los valores que él cree. Pero hoy pensaría que va por lo mismo, entonces pensaría que viene como una suerte de travesía en el desierto, un desgaste, vamos a decir, paulatino, pues una soledad, ahí estará, pero cómo no, dirá cosas, hará cosas, pero sin fuerza política, es lo que vería hoy, porque creo que él ha decidido ese camino, porque está muy confiado, como hablamos anteriormente, en que se va a producir el quiebre, que se va a producir la transición, que es cuestión de tiempo. Y bueno, entonces su apuesta es, yo más o menos sigo con la misma estrategia, porque en algún momento va a pasar el quiebre, y ahí, como decimos en criollo, yo voy a cobrar, pues. Entonces creo que está cerca del mingo, pues, más o menos un poco esa es la lógica. Profesor, nos gustaría tenerlo, su presencia en el programa 8 Columnas lo prestigia. Así que nos encantaría tenerlo en el mes de enero, porque no hemos analizado el componente militar en la crisis política venezolana, y es un componente muy importante. Yo digo con frecuencia en el programa, bueno, a mi cuenta y riesgo, y pidiendo a Dios todopoderoso protección, que este no es un gobierno cívico-militar, sino militar-cívico, donde hay un alto componente militar, ¿no cree usted? Bueno, mira, honestamente yo pensaría que es un gobierno realmente civil, no, en el sentido, por supuesto, las Fuerzas Armadas se han partidizado, se han involucrado en el elemento político, pero aún así yo pensaría que es un gobierno porque su concepción es un fuerte aparato partidista, una estructura partidista, y los militares se involucran en un proyecto político. Entonces, ¿sostienen al gobierno? Por supuesto que lo sostienen, claro que lo sostienen. Pero si la oposición va a una elección presidencial, la gana, y bueno, se pelea, se reconoce, todo eso, ¿lo van a aceptar? Lo van a aceptar. Yo me atrevería a decirte eso también. Pero pensaría que es un gobierno civil donde los militares sienten que forma parte de un proyecto de país, de un proyecto ideológico, y ahí es donde creo que la oposición también tiene que competir en ese terreno. No puede limitarse a decir, bueno, pobrecito, ustedes los militares que sabemos que pasan trabajo, o los militares son los dueños de todas las bombas de gasolina, entonces están en el negocio, entonces, bueno, a lo mejor son, a lo mejor no lo son, no lo sé, pero si no compites en el terreno de la narrativa del proyecto de país, pues los militares no te van a apoyar. Entonces,
Yo diría que sí, por supuesto, hay hay una gran presencia militar en todos lados. Hay ministros militares, gobernadores militares. Yo pienso que en estos diputados hay algunos que yo creo que van a hacer relevo. Yo creo que el negro Suárez Chorio, yo creo que va a ser relevo en alguna gobernación. Rodríguez Cabello creo que va a ser en otra gobernación también. Tengo la impresión que Maduro mueve esas piezas así. Entonces, pero te diría que al final el tema es la dirección política, es decir, la cúpula. ¿Quiénes son las grandes familias políticas ahorita en Venezuela? ¿Cuáles son? Bueno, los Maduro Flores, los Cabello Contreras, los Rodríguez Gómez. Esa es la cúpula. Esa cúpula decide. Y luego viene toda esa estructura, ¿no? Vienen los otros cuadros y entran allí los cuadros militares, que son los generales en jefe, Padrino López, Ceballos Hichazo, el general Juliá, que ascendieron ahorita, Néstor Reverol, es decir, entonces yo siento que son como círculos que se compenetran entre unos y otros porque comparten una visión de país y deciden, y sobre eso la institución militar en este caso avanza. Entonces, yo te diría, bueno, sí, el gobierno habla de una situación cívico-militar, pero yo te diría que es civil en el sentido que es una estructura partidista, un proyecto de país, pero con un apoyo militar, por supuesto, importante o completo. Pues. Pero con gusto en enero, claro, podemos tener el programa exclusivamente sobre eso si quieren. ¿Cómo no? Me encantaría. Sin duda. Creo y que dicho sea de paso, el presidente Maduro prometió devolver a los cuarteles, a los militares, ¿no? ¿Verdad? Es correcto. Pero fíjate, ese es un buen punto. Él lo prometió después de la parlamentaria, efectivamente, cuando en el mensaje a las Fuerzas Armadas en diciembre de ese año, del 2015, habría que ver los números. Creo que hay algunas ONG que llevan el registro. Creo que ha disminuido un poco, pero yo no diría que esa promesa creo que no la cumplió en su totalidad. Bueno. Y no la cumplió por esa misma dinámica. Hay una relación entre las Fuerzas Armadas y el elemento político, pues que hace difícil, a lo mejor más adelante, cuando el gobierno se sienta tan seguro, a lo mejor ahí sí puede darse eso. Pero eso es un buen punto, eso es un buen punto. Bueno. Creo que el tema militar es muy interesante y también daría para un programa completo, pero hemos llegado al final de profesor. Yo le quiero agradecer estos minutos con nosotros en el programa 8 columnas, muy interesante todos sus planteamientos. No, vale, gracias a ustedes y bueno, placer haber compartido con la audiencia del programa 8 columnas y con dos colegas de dos generaciones, pero con muy buenas preguntas. Así que bueno, como periodistas estamos, los tres somos colegas orientados. Pues, en la Así es. Muchas Amigas gracias. y amigos del programa 8 columnas, vieron y escucharon al profesor Ricardo Sucre Heredia, politólogo, comunicador social y también psicólogo social, analizando y reflexionando sobre los últimos acontecimientos en la política venezolana y lo que viene para el año 2021. Si llegaron a esta parte final del programa, como siempre les agradezco y los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, donde va a poder ver este programa y todos los del nuevo ciclo de A8 columnas. Recordarles que lo mejor de esta entrevista con el profesor Ricardo Sucre Heredia lo va a poder ver y leer a través del Servicio de Información Venezuela, sivenezuela.net, la página web del diario ¿Qué pasa?, quepasa.com.be, la página web del diario La Verdad, laverdad.com, la página web del diario Versión Final, versionfinal.com.be, la página web del diario Contraste, diariocontraste.com, y también a través de somosnoticiacol.com. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.